Hola. Aquí su senpai. Les traigo la siguiente parte del fic, gracias por el apoyo en los comentarios, ahora también pueden apoyar al canal, en mi Patreon. El link está en la descripción. Apóyenme. Tengo hambre XD, la historia y imágenes no me pertenecen. Créditos a sus respectivos creadores, lo único que me pertenece es la edición del video y la portada XD, y bueno. Sin más que empiece el video. Coliseo. El cuerpo de Nox bajo el control de la bestia comenzó a moverse y cambiar, transformándose en su forma más brutal, la que mostraba en el momento de su primera aparición, provocada por la locura inducida por la sed. Su piel se ennegreció, convirtiéndose en una piel dura mientras que los músculos debajo de ella aumentaron de tamaño, estirándola antes de que también se expandiera para permitir un mayor crecimiento. Los huesos se agrandaron y expandieron, pero también aumentaron en densidad, aumentando enormemente el peso de la bestia. Las piernas se arquearon hacia atrás y los brazos se alargaron con garras afiladas que sobresalen de los dedos de las manos y los pies, más grandes y afiladas que nunca. Su rostro se alargó, tratando un aspecto canino, parecido a un murciélago, con una boca enorme llena de colmillos largos y afilados con los caninos como verdaderas dagas. Era grande, más grande que antes y también más musculoso, construido como un tanque viviente sólido, que se elevaba a más de 3 metros de altura sin verse desgarbado en absoluto debido a su enorme musculatura. Sin embargo, los ojos de la bestia permanecieron sin cambios y llenos de la misma frialdad que antes, pero con un brillo más brillante de instintos bestiales aún más refinados. Avanzando a una velocidad que Nox nunca pensó que fuera posible en su nivel actual, la bestia golpeó al Juggernaut y lo que siguió fueron múltiples intercambios que dieron como resultado que los monstruos tuvieran su armadura parcialmente despojada debido a múltiples golpes de mirada mientras la bestia tenía su carne dura en innumerables lugares. Sin embargo, no importaba, la herida se curó inmediatamente después, pero lo que es más importante, también se estaban produciendo otros cambios en el cuerpo de la bestia. En lugar de una piel dura, se estaban empezando a formar escamas, aún apenas desarrolladas, pero de hecho estaban allí. No solo eso, sino que la forma y las características de su cuerpo estaban comenzando a cambiar ligeramente, pero hacia qué resultado final, era casi imposible saberlo, ya que los cambios eran realmente menores. Aún así, Nox solo podía ver a la bestia volviéndose más y más fuerte. A medida que las escamas seguían formándose, las garras del Juggernaut ya no podían penetrar tan profundamente, dejando profundos cortes pero ya no arrancaban carne como lo habían hecho antes. A medida que su cuerpo se transformó aún más, la destreza física de la bestia pareció aumentar también, lo que antes eran meros golpes de mirada comenzaban a golpear mejor e incluso a golpear al Juggernaut, causando un daño mucho más significativo. Sin embargo, el monstruo no mostró signos de rendirse y, dado que su velocidad aún era significativamente mayor que la de la bestia, como la velocidad era una de las especialidades de Juggernaut, recurrió a las tácticas de golpear y correr de antes, pero siempre manteniendo sus extremidades en posición. El terreno para el apalancamiento. Esto supuso un problema para la bestia, ya que comenzó a recibir más lesiones, aunque menos graves, y ya no podía contraatacar fácilmente, ya que el Juggernaut cambió rápidamente de dirección y abandonó un ataque una vez que realizó movimientos sospechosos que podrían conducir a un contraataque. Al final, la bestia simplemente hizo una bola y dejó que Juggernaut atacara como quisiera, lo que dejó a Nox preocupado porque también se había quedado sin movimientos y este era un verdadero callejón sin salida para su viaje en este nuevo mundo. Afortunadamente, sin embargo, estaba equivocado. Después de que la bestia se hizo una bola, la sangre de las heridas causadas por el Juggernaut comenzó a coagularse incluso mientras se derramaba, creando una especie de capullo de sangre alrededor de todo el cuerpo de la bestia. A medida que el monstruo continuaba con sus ataques, el capullo se fue despojando gradualmente, pero debajo de él había escamas negras relucientes, completamente formadas y, aunque las garras del Juggernaut todavía dejaban rasguños profundos, ya no podían sacar sangre. Al darse cuenta de esto y sentir un movimiento inminente de la bestia, el Juggernaut se retiró y, en ese momento, la bestia sopló los restos del capullo para revelar su nueva forma. Una cola gruesa y escamosa golpeó el suelo con una fuerza que generó un pequeño terremoto, alas escamosas y correosas estallaron en su espalda y 4 pequeñas protuberancias que parecían ser los cuernos recién formados aparecieron en la parte posterior de su cráneo. Finalmente, sus características originales de murciélago se volvieron más parecidas a las de un lagarto, con un hocico más extendido y una lengua de reptil.
La bestia dejó escapar un poderoso rugido que sacudió la mazmorra, causando más destrucción y haciendo que las grietas en la armadura del Juggernaut se extendieran a medida que la sangre salía de su interior. Luego, con un estallido mental similar pero no del todo parecido al Invictus de Nox y rodeado por una neblina de sangre que impulsó todas sus habilidades, la bestia batió sus alas y cerró la distancia al Juggernaut más rápido de lo que podía reaccionar, clavando sus garras en su pecho y acabando con la vida del monstruo en un instante. Había terminado, el monstruo que había atormentado a Nox por orden de la mazmorra e incluso amenazado a la bestia ahora estaba muerto, con tanta facilidad como la bestia se deleitaba con su nuevo poder. Unos momentos después, los cambios se revirtieron y el cuerpo de Nox volvió a su forma humana cuando la bestia comenzó a volver a dormirse. Nox pensaba para sí mismo en lo difícil que había sido y se sintió aliviado cuando de repente sonó una voz en lo profundo de su mente. No me consideres un sistema del que sacar provecho. Soy parte de ti, más de lo que te das cuenta. Dijo la voz. ¿Estás? ¿La bestia? Nox preguntó estupefacto por la situación. Eso es simplemente lo que me llamas. No tengo otro nombre que no sea Nox. Respondió la voz. ¿Qué? Nox estaba aún más confundido. Crees que mi existencia se debe a tu habilidad y, aunque estás parcialmente en lo cierto, estás mayormente equivocado. Continuó la voz. Siempre he existido, la bestia interior como me llamaste antes, soy los instintos y deseos primarios de Nox, manifestados, mientras que tú eres su lógica y razón. La voz explicó. ¿Cómo funciona? ¿No significaría eso que no tendría impulso ni instinto cuando tenga el control? Preguntó Nox. Ambos somos Nox. Partes de un solo todo y, cuando la razón cedió el control, yo me hago cargo por completo mientras tú te quedas atrás. Sin embargo, normalmente ambos estamos fusionados en uno, gobernando los pensamientos y acciones de Nox. El instinto de Nox explicado. Así que estamos separados ahora mismo, pero volveremos a ser uno en lugar de que te vayas a dormir como había supuesto. Preguntó la razón de Nox. Eso es correcto, instinto respondió. ¿Cómo ha sucedido esto? Preguntó la razón. Este es el resultado de las habilidades de Nox que nos fortalecieron a los dos, pero también crearon una brecha que permitió la separación. Eres el dominante, y solo recibes influencia pasiva de mí en la mayoría de las situaciones, pero, a medida que me cedes el control, comenzamos a fusionarnos de nuevo a medida que recuperamos el equilibrio. Instinto explicado. ¿Entonces necesito usarte más y más para volver a la normalidad? Preguntó la razón. No. El equilibrio es lo que necesitamos, cedemos demasiado el control y terminaré siendo la fuerza dominante. La única razón por la que tengo claridad y puedo hablar es por tu influencia pasiva sobre mí. Sé todo esto porque, como instinto primordial de Nox, simplemente puedo sentirlo. Instinto explicado. Sin embargo, no puedo arreglarlo, esos trabajos de pensamiento son para que usted se encargue. Me las arreglé para identificar el problema con mis sentidos más refinados, ahora depende de ti resolverlo con tu cerebro lleno de lógica. El instinto dijo sus últimas palabras. Las dos partes se fusionaron, pero los recuerdos de Nox de la conversación entre dos partes diferentes de él aún permanecían, lo que lo asustaba un poco. Al menos ahora, sin embargo, había descubierto la raíz de su problema y solo necesitaba solucionarlo restaurando el equilibrio entre sus dos mitades. En cuanto a cómo hacer eso exactamente, todavía tenía que pensarlo un poco más. Sin embargo, ya tenía algunas ideas y, por la forma en que su instinto le había explicado las cosas a su razón, parecía que su existencia naturalmente buscaba este equilibrio, así que tal vez todo lo que tenía que hacer era empujarlo en la dirección correcta. Nox recogió el cadáver del Juggernaut en su caja de objetos para que no se pudriera ya que quería estudiarlo. Después de todo, era la primera vez que parecía uno. Luego, se teletransportó de regreso a su escondite que afortunadamente fue multado y, usando el hecho de que ya les había advertido a todos que estaría fuera por un tiempo, se dispuso a comenzar a pensar en formas de resolver su problema. A menudo, las mejores ideas de Nox se le ocurrían mientras trabajaba en algo completamente ajeno por alguna razón. Como tal, comenzó a trabajar en algunos proyectos que había comenzado anteriormente o en los que había pensado como un concepto mientras también reflexionaba sobre la cuestión de unificar completamente las partes divergentes de su psique. Panacea.
Los proyectos actualmente activos de Nox eran 4, todos relacionados con diferentes temas e intenciones, y un quinto teórico aún necesitaba cumplir con algunos requisitos para comenzar. Eran la producción de una verdadera panacea, en la que estaba progresando pero aún no había alcanzado el nivel deseado, la creación de una piedra filosofal, de la que tenía varias ideas pero solo había hecho alguna prueba muy rudimentaria como este punto y profundizando su dominio de la magia del espacio-tiempo. Estos 3 fueron los proyectos que eran relativamente normales, al menos para los estándares muy sesgados de Nox. En cuanto a los otros 2, se trataba de abusar de las leyes del mundo de Danmachi para hacer cosas absolutamente imposibles. El primero, y uno con el que Nox ya había investigado y experimentado profundamente, fue la manipulación de Exteliais y varios efectos y cuerpos de información alimentados por ella, también conocido como Falna o Status para los menos educados. En este momento, Nox podría destilar Extelia en Xbox, que aumentan las habilidades y la tasa de acumulación de Extelia, pero lo que realmente quería era una forma física de Extelia que pudiera absorberse directamente y convertirse en valores de habilidad en el Falna de 1. Por último, deseaba manipular aún más a Falna y darse a sí mismo la capacidad de redistribuir el Extelia dentro del Falna de 1 para básicamente darles un OLS perfecto en sus habilidades sin tener que obligar a las personas a regresar al nivel 1 y solo reducir su progreso hasta que el Extelia fuera igualmente repartido. El segundo, y todavía teórico de los 2 proyectos escandalosos, era simple pero carecía de un elemento vital para comenzar a trabajar. Nox deseaba reproducir el verdadero poder y la habilidad de un dios, su arcano y posiblemente, incluso su divinidad, ya había logrado manipular el poder de un dios mediante el uso de su sangre, por lo que no debería ser totalmente imposible para él. El único problema era que Nox necesitaba ver realmente un arcanum para que su habilidad arcana pudiera analizarlo y poder comenzar a trabajar en descubrir su funcionamiento interno. Conocía la oportunidad perfecta, pero aún faltaban años. El exterminio de la familia Artemis por Antares. Eso brindaría la oportunidad perfecta para analizar el poder divino y un arcano real de varias maneras, por lo que Nox realmente lo estaba esperando. Aparte de eso, en su mayoría hubo algunas actividades inofensivas como el alcohol, que elabora una actividad culinaria que hizo por diversión, ya que también estaban en el territorio de su capacidad de desarrollo Craftmaster. Aún así, a partir de ahora, Nox pensó en mantener la cabeza en el juego y pensar en sus proyectos más alcanzables. Sus habilidades habían mejorado lo suficiente como para hacer otro intento de hacer una mejor panacea, pero aún no lo suficientemente alto como para intentar producir una piedra filosofal con mejores resultados que su último intento fallido, por lo que debería concentrarse en el primero. En lo que respecta a la magia del espacio-tiempo, aumentar su habilidad bruta y su nivel para mejorar su poder mágico y afinidad haría maravillas, por lo que eligió posponerlo para no hacerlo, pero hacer algunos experimentos con Extelia debería resultar lo suficientemente simple ya que él ya tenía algunas ideas. Intentar. Nox perdió la cuenta de cuántas veces se agradeció a sí mismo por elegir a Extelia Burn como una maldición. Nunca lo había usado realmente, ya que era un movimiento autodestructivo, pero estudiar su funcionamiento interno con su habilidad arcana continuó proporcionando un valor interminable en el tema esotérico que era Extelia. En lo que respecta a su panacea, Nox había hecho grandes avances, los ingredientes para su próxima versión eran prácticamente los mismos, incluso las proporciones, pero iba a cambiar al proceso de preparación, que era lo principal que necesitaba más ajustes. Aunque la capacidad de desarrollo de Mipsin Innox Craftmaster fue el componente principal del proceso, Mystery también estuvo involucrado, principalmente en la preparación de ciertos ingredientes, pero también en el producto en sí. La mayoría de los ingredientes que se usaron directamente en la mezcla eran extremadamente raros y costosos. Las ventas de Nox de sus productos más mansos lo convirtieron en un multimillonario absoluto, debido a su monstruosa velocidad de elaboración, debido a su hechizo Arcana Craft, pero incluso antes de ellos, era increíblemente rápido. Como tal, comprar lo que para otros serían artículos y materiales prohibitivamente caros para su investigación fue bastante fácil. El verdadero problema era cuando algo era tan raro que no tenía un precio porque nadie quería venderlo o cuando solo había una descripción de la existencia de un artículo de este tipo, pero ya no era nada del material real.
Las manos de Nox estaban atadas cuando se trataba de este último, pero sin preocuparse recurrió al robo en el primero, sin importarle en absoluto si el dueño del artículo que deseaba era bueno o malo, ya que consideraba la moralidad como un punto de vista de todos modos. En cuanto a la mezcla real, fue un proceso bastante complejo para obtener el producto final con muchos pasos preliminares involucrados. Primero, como base limpia, Cadmus Spring Battery haciendo un elixir modificado, que normalmente es el elemento curativo más potente de todo horario, este es el primer ingrediente. A continuación, una vez más usando Cadmus Spring Butter como base, con Cadmus Seed y Unicorn Horn molidos junto con una planta llamada Molly. Con un proceso de mezcla especial que involucra algunos ingredientes adicionales, hace una poderosa poción anti-maldición y veneno. No solo puede limpiar a uno de tales dolencias, sino que también, si se ingiere de manera preventiva, otorga una poderosa resistencia contra ellas. Este fue el segundo ingrediente. Para crear el siguiente ingrediente, un concentrado mágico, fue necesaria una gran cantidad de poción mágica alta, luego se agregó energía mágica líquida recolectada del ambiente a través de la magia espiritual y la mezcla se refinó al extremo, lo que resultó en cantidades muy bajas de final. Producto. El ingrediente final fue una poción de sangre, pero no una normal. Si bien las pociones de sangre se podían fabricar a partir de cualquier tipo de sangre en varios grados de concentración, esta era la poción de sangre definitiva que servía no solo a los seres vampíricos, sino a cualquier ser, refinando la sangre de tipo más poderosa y ubicuamente mágica que Nox podía recolectar en este momento, la suya, convirtiendo grandes cantidades de Leviathan Blood en un poderoso extracto de fuerza de vida y armocinizándolos a ambos con un concentrado de sangre de sirena, que era muy suave a pesar de sus poderosos efectos medicinales. Y solo un poco de sangre de Dios. Finalmente, usando un caldero especialmente diseñado, no para la preparación de medicinas, sino con el propósito expreso de hacer la panacea, colocado en la parte superior de una plataforma con un complejo diagrama mágico grabado en él para guiar el uso de la habilidad Misterio, Nox mezcló todo de los ingredientes. Luego, mediante el uso de Mystery, Arcana Craft y alguna transmutación material, lo que quedó atrás fue una cantidad muy pequeña de líquido multicolor brillante con un poder increíble. Este es mucho mejor que antes. Nox celebró, hablando consigo mismo en voz alta con alegría. La panacea esta vez fue lo mejor que pudo hacer y, a pesar de su cantidad escandalosamente pequeña, 9 gotas como máximo, una sola gota podría exhibir efectos extremadamente poderosos. Incluso si el cuerpo de uno ha muerto, siempre que se administre justo después de la muerte antes de que el alma abandone el cuerpo muerto, revive al objetivo. Todas las dolencias, como veneno, maldiciones, enfermedades o debilitamiento se recuperan, incluso las extremidades perdidas se regeneran y la mente y la resistencia se restauran a su punto máximo. Durante un periodo de tiempo que depende del grado de lesión antes del consumo, el consumidor obtendrá una salud, resistencia y regeneración mental ultra rápidas y una inmunidad a cualquier dolencia de cualquier tipo, ya sea veneno, maldiciones o debilitamiento de cualquier tipo. Después de usar su habilidad arcana para evaluar completamente la poción, Nox casi podía llorar, ya que era realmente la poción más perfecta que había hecho y la primera en ser verdaderamente digna, al menos en su mente y corazón, de la designación panacea. Su efecto curativo fue tan poderoso que incluso curó defectos y lesiones antiguas y secuelas de enfermedades que resultaron en un posible fortalecimiento del consumidor e incluso una vida útil prolongada al curar las células y revitalizarlas para que no comiencen a descomponerse. Tan pronto como lo harían originalmente. Aunque era muy caro de hacer, su valor superaba con creces la suma del valor de sus ingredientes y eso se debía a que su valor era lo que Nox quisiera. La panacea sería algo que cualquiera haría cualquier cosa por obtener, era una salvación líquida. Tal cosa se usaba mejor para obtener acuerdos y crear relaciones con personas poderosas e importantes, no algo que uno debería vender por dinero. Cielos sabía que Nox realmente no necesitaba más valis de los que ya tenía y era un desperdicio total del producto. 9 gotas a la vez era el límite de Nox, pero aún le quedaban ingredientes, como un tipo estúpidamente rico con una inclinación y una tremenda habilidad en el robo, su almacenamiento de ingredientes, materiales y tesoros era realmente desgarrador, así que decidió hacer algunos más. Evolución y retorno. Mientras seguía los pasos del proceso de preparación de panacea, la mente de Nox comenzó a divagar. Con Arcana Craft, todo lo que tenía que hacer era tener éxito en hacer algo una vez, y luego, mientras tuviera los materiales, el hechizo podría reproducir fielmente esos mismos resultados una y otra vez sin falta.
Mientras su mente divagaba, las ideas sobre cómo resolver su desequilibrio interno que llevaron a la separación de dos partes muy importantes de sí mismo, aunque Nox tenía la solución perfecta para el problema, la única dificultad era que no tenía idea de cómo resolverlo. Implementalo. La habilidad Archon. Su descripción siempre se refirió a sí misma como la fusión perfecta de tres aspectos de sí mismo. Su aspecto humano, su aspecto espiritual y su monstruo, o más específicamente, su aspecto dragón. Nox creía que su creación de Sanguinare Vampiris había alterado este equilibrio debido a que se relacionaba específicamente con su lado monstruo solo. Lo que necesitaba era recuperar el equilibrio integrando el rasgo del vampirismo en la habilidad Arconte, en lugar de tenerlo como una habilidad separada. El problema era cómo hacer esto. Nox había notado que si creaba grandes cambios en sí mismo, con magia, a veces, darían como resultado nuevas habilidades o la modificación de viejas habilidades cuando subía de nivel. Entonces, siempre que creara un desencadenante para los cambios, las posibilidades de que tuvieran lugar automáticamente en su siguiente nivel eran en realidad bastante altas, al menos, Nox predijo que este sería el caso. Ahora, ¿qué podría hacer que se convierta en ese disparador necesario? Fue el próximo desafío de Nox. Tenía dos opciones por delante. O encontrar a la fuerza una manera de unir a su Sanguinare Vampiris al aspecto monstruoso de su habilidad Arconte, parecía que ya estaba sucediendo naturalmente, que era la manera fácil pero, con el riesgo de que el desequilibrio persistiera. O podría crear otros dos modificadores para mejorar sus aspectos humanos y espirituales, lo que conduciría a una gran mejora general que sería la forma segura de manejar el problema, pero también bastante difícil de lograr. La mayoría de sus habilidades de autoalteración fueron el resultado directo de su inspiración, no algo que planeó y creó desde cero. Incluso Sanguinare Vampiris era una maldición bebedora de sangre justa y sobrealimentada que, aunque rara, existía en diferentes formas en otros individuos. Aún así, en el momento en que Nox pensó en la segunda opción, se le ocurrió una idea sobre lo que podía hacer para fortalecer su aspecto espiritual al expandir uno de sus hechizos más poderosos en la actualidad. El problema real era hacer lo mismo con su aspecto humano, lo que desconcertó a Nox. Debería ser débil y sin propósito como los humanos parecían estar en los mundos, sin tener ninguna ventaja en comparación con las otras razas que poseían talentos especiales, pero se mencionó en el mismo nivel en la habilidad Arconte que tanto los espíritus como los monstruos. Nox pensó que esto tenía que ver con el potencial y la mentalidad. El potencial humano siempre fue algo que a varios tipos diferentes de medios les gustaba enfatizar de diversas maneras, pero ¿qué significaba exactamente para él en Danmachi y cómo podía mejorarlo? Sin embargo, una vez que tuvo una buena idea trabajando en otra cosa, después de que Nox terminó de preparar Panacea, comenzó a trabajar en mejorar aún más su hechizo para que se convirtiera en una mejora para su aspecto espiritual. La elección era bastante obvia, Arcana Matrix. El objetivo final de Nox era grabar la matriz variable en su espíritu para que pudiera lanzar magia a su antojo sin necesidad de hechizos fijos o costos adicionales, al igual que un espíritu puede usar la magia de forma natural. Se le ocurrió que esto podría ser posible si mejoraba el hechizo y se unía al aspecto espiritual de su habilidad Arconte. Luego, Nox comenzó a hacer las modificaciones necesarias al hechizo, convirtiéndolo en un solo lanzamiento que grabaría la matriz en su cuerpo y alma. Todavía tendría los costos que tenía en este momento, y solo podría usarse para lanzar los hechizos que Nox había almacenado en su base de datos de habilidades arcana, pero crearía suficiente disparador para un cambio más grande en su nivel, o al menos ese era el plan. Nox se puso a trabajar y, a pesar de tardar unos días, finalmente tuvo éxito. En lugar de ser algo difícil de hacer, era más como algo que nunca se le ocurrió en primer lugar y, por lo tanto, después de que se le ocurrió la idea, no fue muy difícil ponerla en práctica. Ahora, cuando Nox usó Arcana Matrix, todo su cuerpo se iluminó con círculos mágicos y fórmulas, así como runas, un efecto secundario de haber tallado la matriz en su cuerpo y alma. Aún así, a Nox todavía le faltaba una idea para crear un desencadenante de evolución para su aspecto humano, pero ya era hora de que regresara a la superficie para dejar eso en su mente por ahora y considerarlo lentamente. Ahora mismo, debería regresar antes de que alguien baje a buscarlo. También tenía que esperar el negocio relacionado con Panacea. Eso debería abrirle muchas puertas y permitirle crear conexiones poderosas que no solo podrían servir como respaldo, sino también capaces de entregar ciertos artículos especializados que nadie más podría obtener. Después de regresar a la superficie, Nox saludó a las personas a las que debería saludar, hablando con Aina y Rose sobre su incursión en las mazmorras.
Podía reprimirse de ciertos detalles, pero necesitaba mencionarles la destrucción del Coliseo. Aunque podía escatimar en eso y nadie se enteraría, Nox pensó que le debía mucho a las dos chicas que siempre manejaban sus asuntos en el lado del gremio. Rose, la mujer lobo pelirroja, miró a Nox con un rostro cansado de la vida misma mientras Eina pedía en voz baja confirmación de lo que acababa de decirles. Así que déjame aclarar esto, llegaste al 37 por ti mismo. Eina se sobresaltó. Sí, confirmó Nox. Entonces decidiste ir a una de sus áreas más peligrosas, el Coliseo, una vez más, solo, para probar algo de tu nuevo equipo y magia. El semielfo continuó. Eso es correcto. Nox asintió con la cabeza, haciendo que las cejas de Eina se movieran aún más e incluso las cejas de Rose comenzaban a temblar con algo de ira. Luego destrozaste todo el lugar con un poderoso hechizo, haciendo que toda la arena colapsara, así que crees que es mejor poner una advertencia para que la gente no vaya allí. Terminó Eina. ¿Sí? Respondió Nox. ¿No pasó nada cuando destruiste el lugar? Preguntó Eina. ¿Cómo qué? Nox preguntó a su vez. Como la apariencia de un monstruo extraño que no habías visto antes. Especificó Eina. Ah. Estás hablando del Juggernaut. Nox exclamó de repente, haciendo que las dos chicas del gremio se congelaran ante la posibilidad de que Nox casi fuera asesinada por un Juggernaut. ¿Viste uno? Eina preguntó apresuradamente. Un Juggernaut suelto en el dungeon era terrible, incluso si era temporal. Sí, apareció después de que destruí la mazmorra, pero lo maté, así que no te preocupes. Nox reveló. Las dos chicas solo pudieron mirar al chico en estado de shock. Como dije. Incluso cuando me equivoco, siempre estoy preparado para cualquier eventualidad. Aseguró calmar sus preocupaciones. Excepto cuando el dungeon se mete directamente conmigo y trata de joderme. Nox se quejó internamente, ni siquiera quería pensar en cuánto más cuidadoso tendría que ser en el futuro debido a este evento. Eina temblaba de rabia por la imprudencia de Nox, pero él mismo decía constantemente que los riesgos que corría estaban calculados, por lo que sentía que no tenía motivos para descargarse sobre él. Rose, por otro lado, tenía una sonrisa irónica pero satisfecha en su rostro. Realmente no defrauda. Pase lo que pase, siempre parece salir de esto con nada más que otra buena historia que contar y un buen botín. Podría enamorarme si no tengo cuidado. Pensó, riéndose internamente de su propia estupidez. Al final, Nox logró aplacar a la enojada Eina con la ayuda de Rose y la promesa de una cita agradable y relajada que dejó al semielfo sonrojado. Sorprendentemente, Rose preguntó furtivamente qué recompensa obtendría por ayudarlo con un tono burlón. Susurrando en broma en su oído cuando Eina no estaba mirando. ¿Qué hay de mí? ¿Qué obtengo? En el Met, ella también tiene una cita programada. Estoy deseando que llegue, susurró. Todo su comportamiento sorprendió a Nox de una manera increíblemente agradable. Sin embargo, ahora era el momento de informar de los eventos a su diosa. Esta vez, sin omitir tantos de los detalles importantes que Nox había dejado fuera de su relato de los eventos a Eina y Rose. Inspiración de Loki. En Dwelit Manor, más específicamente, la habitación de Loki, Nox estaba cara a cara con su diosa. Entonces, Noxy. ¿En qué tipo de problema te metiste esta vez? Preguntó Loki en broma. Sí, bueno, sobre eso, Nox estaba un poco perdido debido a la increíble intuición de Loki que funcionó, incluso si ella no lo sabía. Cierto, cierto. Ya siento que me viene un dolor de cabeza. Ya debería haber imaginado que algo escandaloso habría sucedido, así que primero actualicemos tu estado y partamos de ahí, ¿de acuerdo? Loki suspiró exasperado. Nombre: Nox Lyros. Raza: humano alto. Género masculino. Nivel: habilidades. STR. E. 432, S. 981. Fin. D. 599, SSS. 2964. Dex. F. 387, B. 779. AGI. E. 456, A. 896. Mac. B. 768, SSS. 1645. Suerte. G. E. Archimago. B. Maestro artesano. A. Señor marcial. G. E. Cuerpo perfecto. C. Baluarte irrompible. G. E. Fuerza irresistible. F. E. Genocider. G. D. Domador. D. Magia. Habilidades. Este video fue hecho por Schneider Senpai. Si lo escuchas en otro canal, comenta, ladrón de vídeos, XD. Qué raro que tu resistencia muestre el mayor crecimiento, Noxy.
Debes haber recibido una buena paliza. Bromeó Loki. Nox solo gruñó en respuesta. Me molesta la actualización de mi capacidad de desarrollo de suerte porque tampoco pensé que estuviera funcionando en lo más mínimo. Él se quejó. O tal vez lo estás entendiendo mal, Nox, y respondió Loki. ¿Cómo es eso? Nox tenía curiosidad. Para ser honesto, mientras que sus diversas habilidades de desarrollo únicas fueron siempre un espectáculo digno de ver, Luz fue la que más me intrigó. Era casi como una protección divina, pero también diferente. Loki comenzó. Dime, al final, podrías haber sufrido, pero terminaste beneficiándote de la situación. Preguntó ella. Bueno, supongo que podrías decir eso, admitió Nox. Esa es tu suerte. No solo buena suerte, sino la posibilidad de convertir la desgracia en fortuna siempre que tengas el oído, el ingenio y el poder para captar dicha posibilidad. Loki explicó. Loki tiene razón. Si no hubiera tomado la decisión de rendirme a lo que inicialmente percibí como la bestia, habría perecido. En cambio, sobreviví e incluso aproveché la oportunidad de volverme mucho más fuerte. Nox evaluó la situación en su mente. Parece que lo has descubierto tú mismo. Loki le sonrió a su problemático pero adorable y rápido niño. Esta es la posibilidad de la humanidad, la oportunidad de convertir el desastre en prosperidad, de arrebatar la victoria de las fauces de la derrota, porque los primeros héroes bendecidos por nosotros los dioses con espíritus fueron humanos. Ella dijo. Fue en ese momento que las cosas hicieron clic en la mente de Nox. Eso es todo. Él exclamó. ¿Qué es eso? Loki estaba confundido. Nox saltó de su asiento, dejando todo lo demás para más tarde antes de que la inspiración lo abandonara. Te lo contaré todo más tarde. Nox le dijo a Loki. Luego se acercó a la diosa que estaba sentada en su cama y la levantó en un abrazo antes de besarla en la mejilla. Gracias, Loki. Eres el mejor. Exclamó antes de salir corriendo, dejando atrás a un Loki sonrojado tratando de averiguar qué acababa de pasar. Debido a esto, aunque Nox no lo notó primero, Loki comenzó a tratarlo de manera un poco diferente, quizás un poco más afectuoso de lo habitual. Sin embargo, eso era para el futuro. En este momento, Nox estaba inspirado y necesitaba ponerse a trabajar antes de que la chispa lo dejara. Si tenía éxito aquí, entonces todo lo que quedaba era cargar hasta los límites de su capacidad y subir de nivel para completar su transformación. No, el siguiente paso de su evolución. Después de unos días de investigación, buscando en sus bancos de hechizos almacenados que había robado al observar a otros, Nox había desarrollado otro hechizo único, que era de un solo uso pero permanente. Existía el requisito de la habilidad de desarrollo Luz, y los efectos se hicieron más fuertes en función de los rangos que el usuario tenía en la habilidad de desarrollo. Wish upon a Star. Una bendición del destino, supervisada por las estrellas inmemoriales. Puede producir varios efectos cuando el usuario se enfrenta a probabilidades desfavorables. Creando una oportunidad de éxito en un escenario de cierto fracaso o simplemente brindando algo de ayuda cuando se encuentra en una posición desventajosa. Los efectos pueden variar desde un potenciador de un solo golpe, mejora de la habilidad física, supervivencia de un golpe mortal, impulso momentáneo en una habilidad de desarrollo o habilidad, entre otras cosas. La eficacia y la frecuencia de los efectos se basan en el rango de la habilidad de desarrollo de la suerte del usuario. Con esto, Nox estaba preparado para la grandeza, el siguiente paso en su camino hacia el poder supremo y la inmortalidad, pero ese objetivo aún estaba lejos en el futuro. Debería volver con Loki y explicarme por haberla dejado así en mi emoción, probablemente ella no estaba contenta con eso. Nox pensó después de tener éxito en su esfuerzo. Sorprendentemente, sin embargo, una vez que fue a explicarse a Loki, encontró a su diosa de buen humor y con ganas de escuchar lo que tuviera que decir, lo cual fue bastante sorprendente considerando que acababa de irse en medio de su conversación anterior sin tanto como una breve explicación. Con un Loki tan receptivo, Nox se sintió bien simplemente explicando todo, desde lo que había sucedido hasta sus descubrimientos sobre el asunto de la bestia, así como la solución que había descubierto y que se había quedado sin Loki anteriormente porque sus palabras lo llevaron a comprender la pieza final requerida para dicha solución. La última parte realmente deleitó a la diosa pelirroja, pero lo que realmente le llamó la atención fue la descripción de Nox de una intención detrás de la mazmorra. Fue algo ampliamente discutido, pero solo Urano y los de su clase podrían saber de tales cosas y, si lo supieran, ciertamente no lo compartieron. No creo que sea prudente ir a Urano con esto, así que creo que tendremos que esperar a que suceda algo más, y tratar de captar más información. Mientras tanto, ten cuidado Noxy.
Loki dijo seriamente con una expresión austera. Pero justo después, recuperó su habitual expresión sonriente y dijo, ¿pero cuidar de un Juggernaut mejorado por ti mismo? Eso es motivo de celebración. Además, encontrar una solución al problema que nos preocupaba tanto a ti como a mí también me hace querer simplemente relajarme y divertirme. Dijo Loki, llamaré al resto de los niños y pasaremos la noche en Mamma Mía bebiendo y comiendo a nuestro antojo. Ella exclamó. Algún tiempo después, el equipo A de la familia Loki se reunió con Nox y Loki para dirigirse a la anfitriona. Durante su camino allí, siguieron preguntando a Nox sobre los detalles de lo que sucedió. Así que acabas de entrar en el Coliseo en el piso 37. Tiona preguntó con sorpresa y admiración. Después de todo, Nox era técnicamente solo un nivel 3. ¿Sí? Nox confirmó con orgullo. Estoy más interesado en saber cómo llegaste a ese piso por tu cuenta sin lastimarte ni agotarte. Finn señaló, jeje. El capitán siempre encuentra el punto clave. Es un secreto por ahora, pero cuando lo perfeccione, planeo compartirlo, así que no se preocupe por eso. Respondió Nox. Los estaré esperando con ansias. Finn se encogió de hombros con una sonrisa irónica. Entonces, ¿cómo terminaste luchando contra un Juggernaut? Preguntó Tione. Después de mi bombardeo del valor tuvo tan malos resultados. Nox comenzó. Llamas a dejar a uno de los monstruos más poderosos en la mazmorra conocida en el estado deplorable por tu propio poder individual un mal resultado. Todos menos Ice pensaron para sí mismos, la belleza de cabello rubio solo escuchaba con gran atención cada una de sus palabras. Terminé dedicando un tiempo a diseñar hechizos específicamente para ataques a gran escala en lugar de intentar amplificar uno de mis hechizos normales. Nox continuó. Usé uno de los del Coliseo, pero no solo aniquiló a todos los monstruos e incluso sus piedras mágicas y gotas. También destruyó todo el Coliseo. Los monstruos dejaron de ser convocados y apareció el Juggernaut. Terminó de explicar. Oh. Ha pasado un tiempo desde que hablamos de magia, ¿qué tal si pasas por mi estudio uno de estos días? Riveria invitó a Nox a su mención de nuevos hechizos. Claro. Extraño pasar tiempo con Riveria-san también. Nox respondió furtivamente. ¿A quién dije una señorita que pasa tiempo contigo? Riveria lo golpeó en la cabeza mientras las amazonas silbaban. Ace, por otro lado, hizo un puchero y se acercó a Nox, lo que dejó a Finn y Riveria mirándola con diversión pero también con cariño. Nuestra pequeña Ace ha crecido. Fueron sus pensamientos. Luego, por supuesto, preguntaron detalles sobre la batalla con Juggernaut, pero Nox dijo que era un secreto comercial y se calló. Lo presionaron un poco, pero Loki le dijo al resto de la tripulación que lo dejara. ¿Conoces a Loki? Preguntó Tiona, un poco molesta. Loki infló su modesto pecho mientras hablaba con orgullo y arrogancia. Pero por supuesto. Después de todo, soy la diosa de confianza de Nox. Ella exclamó. Es obvio que confía en mí incluso con asuntos tan delicados. Loki continuó presumiendo mientras Tiona y Ice hacían pucheros, mirando a Nox con resentimiento por no compartir esas cosas buenas con ellas. Aún así, finalmente lo dejaron cuando el grupo llegó a la anfitriona de la fertilidad. Era hora de la fiesta. Domador y el domesticado. La fiesta fue bastante alegre en lugar de salvaje y un borracho Loki seguía presumiendo de los logros de Nox como un padre orgulloso, pero de alguna manera mantenía la boca bien sellada cuando se trataba de las cosas importantes. Seguir siendo elogiado tan flagrantemente por parte de tanta gente dejó incluso a Nox un poco avergonzado, solo un poco. Sin embargo, Sir era el más interesado y seguía pidiéndole a Loki más. Nox lo notó y esperó que Freya no tuviera ideas extrañas. Sabía que la diosa ya tenía algo para él, pero honestamente no necesitaba su tipo de ayuda para fortalecerse. Aparte de eso, Nox pudo beber rodeado de varios tipos de bellezas listas para volver a llenar la taza del héroe, así que, basta con decirlo, decir que estaba muy feliz sería quedarse corto. El cuerpo de Nox realmente no le permitió emborracharse o tener resaca, así que estuvo absolutamente bien toda la noche, bebiendo a todos debajo de la mesa ante los vítores de las camareras. Bueno, Sloey Lunoir, Jacker Yu y Sir no lo aprobaron. Incluso entonces, a la mañana siguiente estaba en perfectas condiciones y listo para volver a hacerlo.
Todavía necesitaba hablar con Loki sobre el negocio de Panacea, pero ella estaba bastante destrozada por la noche anterior de celebración, así que Nox la dejó en paz y decidió pasar el día mimando a sus domesticados compañeros. Honestamente, Nox se sentía mal por dejarlas solas durante tanto tiempo, pero simplemente no podían seguirle el ritmo, por lo que simplemente seguían a las chicas de vez en cuando realizaban inmersiones más riesgosas en la mazmorra, donde se agradecía mucho la copia de seguridad. De lo contrario, simplemente cazaban solos, evitando cuidadosamente a los aventureros. Recientemente, Luna se había convertido en una gran nadadora en un esfuerzo por pasar más tiempo con Marie, pero Ash odiaba el agua, lo cual, considerando que era un monstruo de fuego, no fue una gran sorpresa. A pesar de la absoluta negligencia que Nox les había mostrado algunas veces, el mutante Almiraj y el Elrond, así como la sirena, todavía lo amaban, frotándose contra él tan pronto como se conocieron, incluso la sexy Marie. Honestamente, estaba pensando en ponerme a trabajar para subir de nivel en los pisos inferiores, pero como el Coliseo es realmente el mejor lugar para eso, simplemente acompañaré a mis amiguitos que ya no son tan pequeños hasta que la mazmorra se recupere. Nox decidió. A pesar de su negligencia en cuanto al tiempo que pasaban juntos, Nox no había escatimado en su comida en absoluto. Innumerables piedras mágicas de los pisos inferiores para que las consumieran a voluntad significaban que las tres ya eran especies mejoradas extremadamente poderosas con un montón de habilidades especiales. Las escamas de pescado de Marie se volvieron duras como una armadura y adquirieron una apariencia de jade puro. Su piel, a pesar de verse muy similar, también se había vuelto mucho más dura a pesar de que todo su cuerpo permanecía bastante suave al tacto, al menos al tacto de Nox. Su encanto también se había vuelto increíblemente poderoso e incluso tenía una mascota voltimería que Nox aún no conocía ya que tenía miedo de que se disgustara. Sin embargo, una vez que Nox la elogió a la luna por su logro, Marie mostró con orgullo a su nueva mascota. También había adquirido las habilidades para proporcionar mejoras de área a través de su canto e incluso la magia curativa era posible para ella actual. Finalmente, Marie también había aumentado su habilidad en la magia del agua y ahora podía lanzar algunos hechizos simples que NX creó para ella pero, a diferencia de él, necesitaba cánticos para que funcionen, por lo que Nox tuvo que crear algunos cánticos básicos para ella. Pasando a Ash, no solo se había vuelto aún más grande, lo suficientemente grande como para que Nox se sintiera pequeño al montarla si tomaba su tamaño más grande, las habilidades mágicas también mejoraron enormemente. Un pelaje negro grisáceo que palpitaba con un resplandor rojo, formando marcas en todo su cuerpo que brillaban como lava cuando usaba sus habilidades mágicas innatas, garras al rojo vivo como dagas llameantes y una siniestra capa de ceniza ardiente que oscurecía sus rasgos la hacían lucir como una pesadilla. Campo de fuego del infierno. En cuanto a sus habilidades mágicas, fueron aliento de ceniza, ceniza ardiente exhalada que cubría un área amplia en forma de cono frente a ella, ráfaga de perno de ceniza, orbes de ceniza que queman fuego rápido, tormenta de misiles de ceniza, aluviones de rastreo de orbes de ceniza explosivos. Capa de ceniza. Una capa de ceniza ardiente que incinera a quienes se acercan y se puede extender sobre un área grande. Ash Shell. Un caparazón defensivo resistente de ceniza que también se puede disparar como una sustancia inmovilizadora a los enemigos. Infierno de Yellow Springs. El último movimiento de Ash que invoca ceniza amarilla altamente corrosiva sobrecalentada para cubrir un área increíblemente grande, incinerando todo lloriqueando continuamente mientras aumenta enormemente sus habilidades dentro de esa área. Finalmente, estaba Luna. Sus cambios físicos fueron los más obvios, ahora era un conejo completamente humanoide. Sigue siendo un conejo completo con las características de uno, pero de pie sobre dos piernas poderosas y con brazos reales en lugar de solo patas delanteras, así como una altura similar a la de Aisa. Su poder físico bruto era el mayor entre los monstruos domesticados de Nox y había aprendido a usar su propia versión del Invictus básico de Nox con un movimiento adicional llamado Airwalk que le permitía dar pasos en el aire. La última habilidad que obtuvo fue una que llevó a Ash a los celos y dejó a Marie muy feliz, fue la habilidad de hablar. Luna tenía una voz cursi de tono muy alto, que se adaptaba a su linda apariencia peluda blanca. A Marie no le gustaba mucho el conflicto, así que dejó que su nueva mascota luchara por ella cuando fuera necesario y simplemente le brindó ayuda con sus habilidades de apoyo.
Ash era la principal potencia de fuego que usaba sus hechizos destructivos para ablandar al enemigo para que la luna, el atacante físico, pudiera acercarse rápidamente para acabar con ellos. Incluso sin la supervisión constante de Nox, se hicieron más fuertes a un ritmo cada vez más rápido debido a las piedras mágicas de alta calidad que recibieron de su domador. Aunque las propias habilidades de Nox aún superaban las de ellos por un poco, a medida que aumentaba su nivel, su velocidad de crecimiento disminuía, lo que les permitiría ponerse al día en el futuro. Incluso si eso nunca llega a suceder, podrían convertirse en compañeros o protectores de su equipo para que puedan atacar los pisos inferiores incluso sin miembros adicionales del equipo. Recientemente, la familia Ganesha había estado presionando para que Nox participara en su Monsterpelia, luchando contra los monstruos capturados con los suyos domesticados, pero dudaba en revelar el poder de sus compañeros, que era una de las razones por las que realmente no los traía a la superficie nunca más. Podían disfrazarse y parecer bastante inofensivos, pero aquellos con suficiente habilidad y experiencia pueden sentir su poder inherente de todos modos, por lo que prefirió dejarlos esconderse en el dungeon. Aún así, era una buena oportunidad para elevar su fama, construir relaciones con la familia Ganesha y quizás, incluso el gremio y Uranus que estaban detrás de los eventos como un por qué normalizar la existencia de monstruos para la gente común, su propósito al hacerlo. Aunque, como cualquiera puede suponer, cualquiera que sea el caso, Marie se quedaría en el dungeon ya que pertenecía al agua, pero, si Ash y Luna se hicieran famosos, ya no enfrentarían tanto peligro por parte de los aventureros, al menos los honestos, podrían caminar alrededor de sin problemas, y eso era algo a considerar también. Sin embargo, todavía faltaba un tiempo para la próxima Monsterpelia, por lo que Nox tuvo tiempo para pensar en ello más tarde. Lo urgente ahora mismo era el asunto de la panacea. Ciertamente era algo que podía generarle ganancias inauditas, no en términos de dinero sino en términos de influencia, del tipo que el dinero no puede comprar. Solicitudes especiales de familias poderosas, conexiones con los diversos reinos del mundo para el suministro de materiales especiales y otros tipos de favores, de hecho había mucho que ganar. Después de pasar un día completo con sus compañeros domesticados, Nox hizo lo que había decidido anteriormente y le planteó el asunto de la panacea a Loki. No hace falta decir que la diosa pelirroja no esperaba tal sorpresa, o tampoco después de la anterior, pero una vez más aprendió a no subestimar a Nox cuando se trataba de hacer olas, o tsunamis en este caso y otros si realmente se hicieran públicos. Conocimiento. Realmente te has superado esta vez, Noxy. Esto no solo es bueno para ti. Negociar los acuerdos significará que se le dará mucha autoridad e influencia a la familia, pero ya lo sabías, ¿no? Exclamó Loki, solo devolviéndole todo el amor que todos en la familia, excepto Bete, me han dado. Nox respondió con orgullo, jajajajaja. A Loki le divirtió el repentino golpe sobre la pobre Bete. Bueno, mis queridos oyentes. Hasta aquí el video de hoy, comenten si les gustó, para seguir subiéndolo, no se olviden suscribirse y darle a la campanita, hasta aquí su senpai. Sayonara.